Hola, vamos a continuar entonces eh, con la clase que comenzamos en la presentación. Ahora ya introduciéndonos en la unidad 1 de la materia, el Estatuto de los Fenómenos Artísticos. Vamos a trabajar en primera medida con un texto que es un texto clásico. Es un texto que forma parte de nuestra bibliografía, podríamos decir, de más larga data en el tiempo, en el sentido de que es un texto que tiene un poco más de medio siglo. Van a ver ustedes que hay otra bibliografía que es mucho más cercana a nosotros, y en ese sentido la fuerza, digamos, de un texto como tiene que ver justamente con ese lugar de clásico que por lo menos para nuestros recorridos adquiere. Es un texto también al que yo me voy a referir y que en la lectura tiene sus particularidades porque se trata de una entrevista que le fue hecha a Claude Lévi-Strauss, uno de los antropólogos más importantes franceses del siglo XX, en 1961, y en esa entrevista, justamente, no solo en tanto antropólogo, sino también en tanto intelectual, se le realiza una serie de preguntas en torno al arte y la cultura. Forma parte de un libro que, por lo menos en su primera edición en español, se llamó Arte, Lenguaje y Etnología, y luego fue reimpreso como Entrevistas a Lévi-Strauss. Lévi-Strauss parte de un conjunto de preguntas, pero que fundamentalmente tienen que ver con eh, cómo conciben lo artístico diferentes sociedades. ¿Por qué? Porque justamente en tanto antropólogo, Lévi-Strauss se ocupa de estudiar esas comunidades que se mantienen vivas, pero que tienen características muy diferentes a esa sociedad global de la que todos formamos parte. En ese sentido, mantienen a veces de muy larga data, a veces de miles de años, una estructura social y una vida muy diferente a la nuestra. Lo interesante de Lévi-Strauss es que justamente él va a hacer un análisis comparativo entre esas sociedades consideradas primitivas y una sociedad como la nuestra, ya pensada no solo en términos urbanos, de un capitalismo industrial sumamente desarrollado, etcétera, etcétera, sino justamente va a pensar como una suerte de tensión o de relación entre dos tipos de estructura social. Hay que entender que Lévi-Strauss en ese momento era uno de los fundadores de una corriente muy importante en la década del 60, 70, incluso en los 80, en las ciencias humanas y sociales, que fue el estructuralismo. Y para él entonces
la concepción que él tenía de la sociedad es que más allá de todas las diferencias que están presentes en las sociedades, cada una de esos grupos humanos está organizado en torno a una estructura subyacente, que es tarea del analista, del científico, en este caso del antropólogo, poder dar cuenta cómo está organizada esa estructura. Algo que es muy importante respecto de el lugar que adquirió Lévi-Strauss justamente eh, como científico de las ciencias humanas y sociales, tiene que ver con el hecho de que ese análisis comparativo entre sociedades que son muy distintas la una de la otra, es un análisis no valorativo. Para Lévi-Strauss no hay sociedades más desarrolladas que otras, más evolucionadas que otras. Para él, cada sociedad debe ser medida en sí misma, ¿sí? Lévi-Strauss va a ser uno de los científicos que va a introducir lo que se puede llamar el relativismo cultural, ¿sí? Una mirada justamente que es una mirada, digamos, no peyorativa. En ese sentido, para él, lo primitivo no tiene que ver con una sociedad que está menos desarrollada, que sabe menos, que tiene menos acceso que otras a lo que fuera, sino que más bien se trata justamente este, de simplemente sociedades distintas. En ese sentido, es que vamos a ver que uno podría pensar, él que en tanto etnólogo o antropólogo hizo trabajo de campo, se ocupó de ir, su trabajo de campo fue fundamentalmente en lo que es el Amazonas, lo hizo aquí en América Latina y trabajó allí con esas comunidades, sobre todo hoy ya es cada vez más difícil, pero a principios del siglo XX, cuando él hizo el trabajo de campo, esas comunidades estaban casi totalmente aisladas respecto de lo que era el resto, digamos, de la modernidad. Este, y en ese sentido, el análisis que él hace lo subsume, digamos, no tiene en cuenta esas múltiples diferencias, sino que lo que va a hacer es encontrar como dos grandes modelos de dos sociedades que él va a definir como frías y calientes, porque hace una analogía con las leyes físicas de la termodinámica. Entonces va a pasar por encima un montón de pequeñas diferencias para encontrar esa comparación entre dos grandes estructuras, lo que él llama las sociedades frías por un lado y las sociedades calientes por otro. Cuando hablamos entonces de sociedades frías y de sociedades calientes, ¿de qué hablamos? Hablamos de, por un lado, sociedades que se mantienen como si pudiera ser sin cambios.
en la medida en que las sociedades están conformadas por seres vivos, es imposible que no haya cambios, porque los seres vivos nacen, crecen, y luego en algún momento mueren. La vida es cambio, pero también es cierto que no existe vida social sin permanencia, sin que muchas de las de los rasgos de la vida social se repitan. No podría existir vida social si no fuera por esa permanencia que permite, qué sé yo, por ejemplo, que cuando nos levantamos cada día no tenemos que decidir todo desde cero, ¿sí? Sino que hacemos un montón de acciones que están internalizadas, que forman parte de esa permanencia de lo social, qué sé yo, no andamos desnudos, andamos vestidos, no dormimos a cualquier hora, tenemos más o menos conformada la vida en términos que permanecen en el tiempo. Parte de una analogía con las máquinas, con dos tipos de máquinas, máquinas mecánicas y máquinas termodinámicas. ¿Qué serían las máquinas mecánicas? Serían aquellas máquinas cuya tecnología hace que trabajen siempre con la misma cantidad de energía. Por ejemplo, el reloj a cuerda. En cambio, las máquinas termodinámicas, como su nombre lo indica, son las máquinas que trabajan con una variación de energía y por lo tanto de temperatura, ¿sí? Que a medida que va acrecentando su temperatura, van perdiendo a su vez energía. Por ejemplo, la máquina de vapor, ¿sí? En el caso de las sociedades frías, la analogía con las máquinas mecánicas permite pensar que se trata de sociedades que viven a lo largo del tiempo en una situación por la cual se conciben a sí mismas como sin cambios, se conciben a sí mismas como que la defensa de la vida de esa comunidad tiene que ver con intentar repetir de la mejor manera posible lo que hacían los ancestros. En ese sentido se trata de comunidades pequeñas, en general sin escritura, porque se trata de sociedades en las cuales, si bien hay diferenciación del trabajo, sin embargo, no hay grandes desigualdades. Entonces, son sociedades justamente donde todos los nativos de ese grupo se conocen entre sí y donde podríamos decir, no tienen que explicarse a sí mismas en función justamente de los cambios del concepto de la historia, sino más bien en relación con los mitos, que son explicaciones, la mayor parte de las veces vinculadas con el modo de aparición de esa sociedad, pero en ese sentido son sociedades que no deben explicarse el pasado, porque el pasado no se concibe como distinto al presente. En cambio, las sociedades calientes, que son sociedades que él va a llamar también de los tiempos modernos, y que eso no quiere decir que esté hablando de la era moderna en términos históricos o incluso de la modernidad en términos culturales,
sino que está hablando de sociedades que tienen escritura y que eso hace que sean sociedades con una organización social más compleja y más jerarquizada, y que eso incluye mayor desigualdad. Por eso para él son sociedades calientes o sociedades de los tiempos modernos, no solo una sociedad como la nuestra, sino también las sociedades occidentales del Renacimiento para acá, podríamos decir, pero también la cultura griega, romana, todo el desarrollo de los grandes imperios de el Lejano Oriente, y también otros que justamente por haber introducido la escritura, se convierten en sociedades que, para poder explicarse a sí mismas, se conciben como, no como iguales respecto del pasado, sino justamente como necesariamente diferentes. Eso que, a pesar de que nosotros vivamos en una época donde ya hace rato la idea de progreso está en crisis, está muy cuestionada, sin embargo pensamos que una generación no debe ser igual a la generación anterior. Que la vida, digamos, exige que produzca cambios justamente en función de una idea de progreso, de mejoramiento social a diferentes niveles. Y por lo tanto, son sociedades con historia porque se conciben a sí mismas como con un presente que es distinto al pasado. Vamos a ver entonces cómo organiza en esta suerte de tensión entre el arte de las llamadas sociedades primitivas y el arte de los tiempos modernos, Lévi-Strauss. Él considera tres grandes diferencias. La primera, que tiene que ver con que en las llamadas sociedades primitivas el arte es colectivo, le pertenece a la comunidad en su totalidad, y que en cambio en las sociedades de los tiempos modernos, en las sociedades calientes, hay una individualización. ¿Qué quiere decir una individualización? No se trata tanto de que está individualizado el productor de imágenes o de danza, o el cantor, digamos, sino que, porque digamos ellos estaban reconocidos incluso en las sociedades primitivas, porque se trataba de personas que en esa división del trabajo tenían, digamos, un talento, pero además un conjunto de saberes que no tenían otros que se dedicaban a otras cosas. Sí, en cambio, tiene que ver con la recepción. ¿Qué quiere decir la individualización de la recepción del arte? Vamos a ver que está vinculado con la idea de que el arte no es algo que sea comprendido por todo el grupo social, como en el caso de las sociedades primitivas, sino que se necesitan adquirir ciertos conocimientos especializados para ser un conocedor y por lo tanto un fruidor del arte. Por otro lado, hay otra diferencia que está vinculada con la significación, es decir, con el arte que funciona
haciendo sentido para todo el grupo social. En ese sentido, funciona como un lenguaje para Lévi-Strauss, porque es comprendido por todos. En cambio, en las sociedades calientes, el arte de los tiempos modernos, el arte funciona ya no por la significación, sino por la representación, por la búsqueda de construir modelos que se asemejen lo más posible, que reproduzcan como un facsímil a la realidad. Es decir, es un arte que busca poseer a los objetos, más que hacer sentido para el grupo social. Y en un tercer lugar, la tercera diferencia está vinculada justamente con el tratamiento del pasado, de la tradición. Ahora vamos a ver de qué se trata. Si ustedes pueden observar esto que tenemos aquí adelante, probablemente puedan pensar que se trata de una escultura moderna. También puede pensar que se trata, como efectivamente es, de una piedra tallada hace más de 4000 años. Una piedra que se ha encontrado en la zona rural en Francia, que se le ha dado el nombre de Dama de Saint-Sernin, que es la zona donde se encontró, y que más que una escultura en términos modernos, se trata más bien de una estatua menhir, de la que por supuesto hoy no se puede comprender en su totalidad el sentido, la función que tenía en el grupo que la produjo. Pero si la observamos, sí podemos vincularlo con esta primera diferencia, ¿no? Se trataba de un objeto, en este caso, que pertenecía al grupo social, es decir, que no era producto de la imaginación de un hombre, de una creación individual, sino más bien que lo que expresaba era el grupo social en su totalidad, porque además había sido concebida en relación con una necesidad de ese grupo social. Es decir, le pertenece al grupo en su totalidad porque está entramada en la vida social. Muy probablemente porque está vinculada con algún fenómeno ritual colectivo. Es decir, porque no se trata de una escultura a la que observamos en términos estéticos y nos agrada o nos desagrada. Algo que puede suceder, pero se trata más bien de una piedra tallada porque significa algo para el grupo social y porque es utilizada en términos de alguna práctica social, como por ejemplo el vínculo con lo trascendente, ¿sí? Lo ritual, quizás vinculado con la muerte o con el nacimiento. A ver, si observamos esta piedra tallada, nos damos cuenta de algunas cosas. Nos damos cuenta de que esa forma vertical, que termina, digamos, como en un semicírculo, tiene algunas características, algunos rasgos que nos permiten relacionarla con una figura
humana. Es decir, que se trata de una figura antropomórfica. Pero no solamente con una figura humana, porque podemos observar que en la parte superior tiene dos hendiduras que podrían ser los ojos y que tiene brazos y manos y que tiene pies, sino además con una figura antropomórfica femenina, porque observamos algunos caracteres externos de su sexualidad, como el busto, como los senos, ¿sí? Además de que se trata de una figura que está adornada, que está vestida de una cierta manera. Es una figura antropomorfa que significa en algún sentido a lo femenino. Hoy sabemos que cuando hablamos de lo femenino no podemos hablar de lo femenino en singular. Hablamos de los femeninos, podríamos decir, ¿no? Y que además, y esto es algo muy interesante del planteo de Lévi-Strauss, según él, siempre el objeto en términos abstractos, lo femenino, es excesivo. ¿Por qué es excesivo? Porque va a adquirir tantos modos de significarlo como las veces en que se aluda a él. Es muy distinta el modo en que se alude a lo femenino en esta estatua menhir que en ciertas pinturas rupestres, que en la Gioconda de Leonardo, que en la publicidad de un jabón de lavar, etcétera, etcétera, ¿sí? De modo tal que lo femenino, así como entre comillas, es un objeto que será llenado con tantas ideas, con tantos modos de significarlo como sea posible. ¿Qué quiere decir que significa y no representa? Quiere decir que esta dama de Saint-Sernin es comprendida, hace sentido para toda la comunidad, para todo el grupo social en el que fue producido. Y podríamos decir como tercer elemento que, dado que se produce repitiendo, imitando el modo en que lo hicieron los ancestros, las generaciones anteriores, la tradición está asegurada. A ver, hay un planteo que es interesante, que tiene que ver con la idea de que para Lévi-Strauss siempre la materia con la que trabaja cualquier producción artística, no importa que sea, si es la voz, si es el cuerpo en movimiento, si es la producción, digamos, de un objeto en piedra, como en este caso, siempre la materia hace resistencia, siempre exige un saber hacer determinado. No es sencillo hacer emerger de una piedra una forma antropomórfica femenina. Pero eso no importa. Muchas veces está vinculado con el tipo de tecnología que se utiliza para romper la piedra, para horadar la piedra. No es lo mismo trabajar con herramientas de piedra que trabajar con puntas de diamante, digamos. Pero de todos modos,
esa resistencia al material siempre se da. Siempre hay una negociación en la producción entre algo que se pretendía hacer y lo que se puede hacer en contacto directo con el material. En ese sentido, si observamos una imagen como esta, una famosa pintura del siglo XVIII de Velázquez, Las Meninas, perdón, siglo XVII, 1656, lo que estamos observando justamente es una obra producida dentro de una sociedad caliente, una obra de los tiempos modernos, una obra en la que ya no hay no se trata de un objeto que pertenezca al grupo social en su totalidad. No es producto de un saber colectivo, de una necesidad social. Es producto, ahora sí, de la creación de un artista individual, pero además que viene a formar parte de a contarnos una historia que se trata de una historia que, por más que se trate de una imagen y que en ese sentido pueda ser comprendida por su semejanza con lo real, adquiere ciertas particularidades que hacen que no sea leída por todos los individuos de la misma manera. Por ejemplo, por el hecho de que en esta imagen nosotros lo que estamos viendo es como el lado de atrás de la pintura que está pintando el pintor, que aparece representado a la izquierda de la imagen con la paleta en sus manos y frente a una tela de enorme tamaño sobre la que está trabajando. ¿Por qué lo que estamos viendo es el lado de atrás, el backstage? Porque lo que vemos no es lo que está representando el artista, sino que lo que vemos es, digamos, una escena de la vida cotidiana en la corte española para la cual trabajaba Velázquez como pintor de corte, y en la que mientras Velázquez pinta, lo que pinta podemos interpretarlo porque vemos en la pared posterior un espejo en el que aparecen dos personas representadas, que seguramente son el rey y la reina, y por lo tanto aquí vemos una niñita que es la infanta, la princesa, la hija de los reyes, que viene a acompañarlos mientras Velázquez los pinta y que está acompañada por las meninas. Las meninas son las damas de compañía que se ocupaban de la princesa y que además está acompañada también de otros personajes de la corte, incluso de un perro. Es decir que esto que está aquí representado es un facsímil, es una escena de la vida cotidiana de la corte que ya no está significada lejanamente, sino que está representada miméticamente, es decir, que se ha pretendido copiar punto a punto lo mejor posible
tal como el ser humano observa la realidad. Por ejemplo, en términos de una ilusión de 3 dimensiones, aunque una pintura sea bidimensional. Es decir, acá hay una posesividad del objeto, ¿sí? Esa escena no está significada, está representada, está poseída. Y en tercer lugar, esa escena, ¿por qué, digamos, es una escena que no puede ser comprendida del mismo modo por todo el grupo social? Y volvemos un poco, digamos, a la primer diferencia, porque para comprender esto de lo que veníamos hablando, hay que tener ciertos saberes que son saberes específicos. Por ejemplo, saberes específicos acerca de que se trata de retratos, es decir, de que se trata de representaciones que aluden a personas realmente existentes en el siglo XVII, y que además no son solamente retratos, sino que son saberes vinculados con el género, esta idea de que se está representando una escena de la vida cotidiana de la corte, pero que además eso que se representa es complejo, porque nosotros vemos una representación que está mostrando el lado de atrás de otra representación, ¿sí? Son saberes de género, son saberes de estilo. La tercera gran diferencia es que el arte no tiene la tradición asegurada. ¿Por qué? Porque eso que hace Velázquez no es igual a lo que hicieron las generaciones anteriores. Para poder comprender y para poder conocer qué es lo que hicieron las generaciones anteriores, se necesita de instituciones especiales como la academia, que nos van a permitir aprender cómo trabajan esas generaciones anteriores. Es decir que, y esto es bien importante, hay una tendencia de la actividad artística a encerrarse en sí misma, ¿sí? A separarse del saber social general. En ese sentido, la gran pregunta podría ser, cuando observamos una pintura como esta, que es una pintura de principios del siglo XX, de otro pintor sumamente reconocido, en este caso también español, como Velázquez, pero en este caso se trata de Picasso. ¿Qué sucede con una obra como esta? Uno podría decir, es cierto que en algún momento las sociedades calientes, las sociedades de los tiempos modernos, pueden romper con algunas de esos rasgos que desarrolla Lévi-Strauss. Pueden romper con el academicismo. ¿En qué sentido? Claramente, este trabajo de Picasso no está hecho como lo hacían los maestros del pasado. Acá la figura humana no está trabajada al modo en que la trabajaba Velázquez. Efectivamente, acá hay un alejamiento respecto de la representación. No se trata de un facsímil. Acá hay cuerpos humanos femeninos, pero que
parecen significar más que representar, ¿sí? Rompe entonces con la representación y rompe también con las reglas de la academia, ¿sí? Con cómo se debería realizar una figura humana femenina, un desnudo, ¿no? Claramente acá hay una figura sintética, esquemática, que se aleja de cómo podemos concebir una figura humana en términos de la representación mimética. Sin embargo, con lo que no rompe es con la individualización. Es decir, podríamos decir que todo lo contrario. Para comprender una obra como esta, se necesitan todavía más conocimientos que los de un intérprete, que los de un receptor que observara una pintura como la de Velázquez en el siglo XVII. Se hace todavía más enigmática para el conocimiento común, para el saber social general. En este sentido, vamos a ir cerrando esta clase entendiendo que en esas sociedades llamadas primitivas o calientes, tal como las plantea Lévi-Strauss, no existía un concepto de arte como el nuestro. No había un concepto que unificara a esas diferentes prácticas que hoy son consideradas arte. La música, la danza, la pintura, etcétera, la poesía. Claramente existían todas esas prácticas, pero esas prácticas no tenían un fin en sí mismas. No tenían un fin de contemplación sin más, sino que estaban entrelazadas con el resto de la vida social, es decir, eran producidas para, digamos, en relación con necesidades sociales como las necesidades espirituales, económicas, de explicación del mundo, pero también utilitarias o también, por ejemplo, de divertimento, de recreación. A diferencia de ese concepto de arte que se fue instalando en las sociedades de los tiempos modernos, que en la medida en que se iba encerrando en sí mismo, se separaba, se diferenciaba de otras zonas de la vida del hombre, ¿sí? Vamos a continuar reflexionando acerca de esto en las siguientes clases y también vamos a continuar, por supuesto, en los prácticos y en el intercambio que iremos realizando juntos a lo largo del desarrollo de la materia. Nos estamos viendo. Hasta luego.